Y estas ideas de éxito personal son patrañas. Nadie se hace rico trabajando. Nadie. Ese es un cuento. Entonces, esta historia de Xóchitl Gálvez. Pues Xóchitl vendiendo gelatinas y tamales. No, claro que la creo. Claro, no fue vendiendo gelatinas y tamales. Fue afiliándose al PAN y haciendo negocio al cobijo del poder y entrando a los niveles de corrupción. Ese es el pequeño detalle que se le olvida a la señora Gálvez. Trabajando, por favor. Nuestro pueblo sería inmensamente millonario. Trabajan 10 horas al día, mínimo. Condiciones. Somos el país que más trabaja y que menos nos pagan. Exacto. Condiciones durísimas. Pues que vaya un día a San Quintín y les platique su cuento, Xóchitl Gálvez. A los jornaleros. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Eduardo Durán y te doy la bienvenida a tu canal, El Indio de Macuspana. Antes de irnos con la información, te invito a que te suscribas al canal y si es de toda la información, déjanos un buen like ya que esto nos ayuda a crecer, pero también a llevar la información a todos los mexicanos. Amigos, hace unos minutos les compartí un video en el canal de Punto Crítico donde les pongo una entrevista que le hacen al diputado Fernández Noroña. Y les dije que la segunda parte de la entrevista la íbamos a subir a este canal, El Indio de Macuspana. Bueno, pues aquí se las voy a poner porque la verdad, en este tema que toca el diputado Fernández Noroña acerca de la radicalidad de la cual lo acusan, le dicen que es muy visceral, que es muy arrebatado. Bueno, pues esto es lo que dice el diputado Noroña y esto es lo que él cree que necesita la cuarta transformación. Además de la continuidad, la profundización. Vamos a escuchar esto que dice el diputado Noroña en esta entrevista porque la verdad es que está buenísimo. 2 semanas usted ha mencionado que van por una segunda etapa de la cuarta transformación y sí, que México necesita un presidente radical. Así es. Que radical es ir a la raíz, porque ¿a qué se refiere con eso? A eso, ir a la raíz, porque siempre ha sido peyorativo, radical. Asusta, ¿no? Pues es sí. Una palabra que asusta. Pues sí, porque no se van al significado. Radical es ir a la raíz. Si tú te vas por la superficie, no resuelves. Si te vas a la esencia del problema, lo resuelves y dejas de estar batallando. Entonces, la verdad es que, ¿cómo puedes hacer que deje de haber violencia si tienes condenados a la mayoría de la población a la miseria más brutal, a la injusticia y a la desigualdad social más majadera? Cuando hay niños y niñas en situación de calle, pues ¿qué esperas que sean esos niños y esas niñas cuando crezcan? ¿Qué esperas que sean los jóvenes cuando les cierras todos los caminos? O sea, es evidente lo que estás creando. Bueno, un proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador es atacar las causas. Sí, él ha ido en ese camino. Él ha ido. Profundizarlo. Claro, claro. ¿En qué sentido? En el sentido, por ejemplo, de darles de desayunar, de comer, de almorzar en las escuelas públicas del país, algo tan aparentemente sencillo. Si un niño, ¿cómo lo haces leer si ni siquiera ha comido? Pues es evidente que eso te hace diferente la vida, absolutamente diferente. Desayunar, comer, almorzar en las escuelas públicas del país, llevar alimento a todos los rincones de la patria, que todo el mundo coma 3 veces al día. Todo el mundo. Eso lo tienes que garantizar mientras generas las condiciones para que ese tipo, bueno, lo de la alimentación en las escuelas debe permanecer. Los comedores públicos pueden desaparecer en algún momento cuando hayas generado tal nivel de equidad social que sean innecesarios. La atención médica pública y gratuita y espléndida, esa la tienes que garantizar también. Que todo el mundo tenga un techo. En este momento. Sí, pues se atravesó la pandemia, que no es un asunto menor, paró la economía del mundo. Entonces fue terrible. Entonces, que todo el mundo tenga un techo, hace mucho que no se hace vivienda para el pueblo. Esas necesidades básicas, pues tienes que atenderlas. Yo creo que cualquier mexicano al que se le platique se le va a atender, cuidar, alimentar a nuestros niños, adolescentes, adultos, mayores. Yo creo que nadie debería decir que no, ¿verdad? ¿No? Nadie debería decir que no y sin embargo la derecha está en desacuerdo. Pero la gran pregunta creo que muchos harían es, ¿y los recursos? Pues de lo que hay. O sea, tú tienes que, tienes 15 oligarcas que tienen 161.300 millones de dólares. 161.300 millones de dólares. Y no pagan impuestos. No, son cifras que... no le puedes dar dimensión. O sea, Carlos Slim tiene 95.000 millones de dólares. Pues no tienes ni idea de lo que es eso. Yo les pongo un ejemplo simple. Loret gana 35 millones de pesos al año. No de miles de millones de dólares. 35 millones de pesos al año. Mi sueldo como diputado, yo necesitaría 39 años como diputado sin gastar un centavo para tener 35 millones de pesos. Te platico cuánto necesitaría para tener miles de millones de dólares. Y estas ideas de éxito personal son patrañas. Nadie se hace rico trabajando. Nadie. Ese es un cuento. Entonces, esta historia de Xóchitl Gálvez. Pues Xóchitl vendiendo gelatinas y tamales. Claro que la creo. Claro, no fue vendiendo gelatinas y tamales. Fue afiliándose al PAN y haciendo negocio al cobijo del poder y entrando a los niveles de corrupción. Ese es el pequeño detalle que se le olvida a la señora Gálvez. Trabajando, por favor. Nuestro pueblo sería inmensamente millonario. Trabajan 10 horas al día, mínimo. Condiciones. Somos el país que más trabaja y que menos nos pagan. Exacto. Condiciones durísimas. Pues que vaya un día a San Quintín y les platique su cuento, Xóchitl Gálvez. A los jornaleros que hace años hicieron una huelga solo para que les pagaran 100 pesos el día, no recuerdo, una cosa nimia, que tuvieran seguridad social y sus viviendas decentes.
Es lo básico. Y no han cumplido nada. Y son tan rapaces y miserables que ni eso cumplen. Bueno, esas cosas, pues no es de que a ver si quieres. O sea, tienen que cumplirlas. Entonces, resumiendo un poco, estos recursos podrían salir de nuevos impuestos. De los impuestos en general, a ver, el compañero presidente hizo una inversión muy importante en proyectos como el AIFA, como el Tren Maya. Yo creo que hay que seguir construyendo vía férrea para todo el territorio nacional, pero yo creo que también tenemos que orientar recursos muy importantes hacia la alimentación y garantizar que no se haga negocio ni con la salud ni con la educación del pueblo. Y sí, yo creo que hay que revisar la carga tributaria, ¿no? Estos oligarcas tienen que pagar sus impuestos. O sea, debemos generar las condiciones para que dejen de litigar y paguen sus impuestos. Punto. Pues porque para ellos es más conveniente gastar millones de pesos en un despacho que son perrísimos para eso, pues para eso les pagan, en vez de pagar sus miles de millones de pesos en impuestos. Miles de millones de pesos, ni siquiera de dólares. Van a seguir siendo oligarcas, van a seguir siendo multimillonarios. La pregunta es, se les olvida que ni todo el dinero del mundo les va a lograr un segundo más de vida en esta tierra. Se les olvida que no se van a llevar nada. Pero no te lo digo por otra cosa, sino porque estoy seguro que la única fortuna que se tiene es la que se gasta. Pues esta gente va a acumular y no se va a llevar nada, hombre. Servicio no se llevó ni un pinche gancito a la tumba. Y la verdad es que no tiene sentido. Y yo no estoy diciendo que no importe lo material. Lo que yo digo es que nadie debe sufrir por carencias materiales. Una mejor repartición. Claro, y que todo el mundo construya su propio camino en la búsqueda de la felicidad, pero que nadie... Me lo dijo de otra manera, sin tanto discurso, un migrante en El Cajón, en California, adelantito de San Diego, me dijo: Chabelo, Noroña, diles que los ricos seguirán siendo ricos, pero que no habrá ni un pobre más en nuestra patria. Yo creo que es una buena manera de decirlo. Creo que, lo he vivido yendo a cubrir marchas, sobre todo el año pasado estuvimos ahí en aniversario del 5º año de gobierno de AMLO, y justo pues platicábamos con las personas, con los asistentes del sucesor de AMLO, a quién le gustaría ver, y usted fue un hombre que salió mucho, ¿no? Yo creo que es a quien mejor le fue en ese evento. Entonces ese evento es a quien mejor le va, a mí. Porque la gente sabe que soy serio, la gente sabe que digo lo que pienso y que hago lo que pienso. La gente me ha visto, pues tuve momentos muy difíciles, hombre. Cuando yo le decía a García Luna que era un ampón, que estaba vinculado al Chapo, que era un asesino y un criminal peligroso, decían que yo le faltaba el respeto. Y había gente que efectivamente me veía como una bestia peluda. Los medios eran terribles. Hoy las redes han jugado un papel muy importante, pero en otro tiempo la televisión, pues López Dóriga era Dios sobre la tierra, por favor, se les olvida. Y lo que decía era ley y te hacía mucho daño lo que dijera. Entonces, y a mí me hacían campañas permanentes en radio y televisión espantosas. Yo viví momentos muy difíciles, muy duros y nunca me arredré. Siempre fui firme. Y hoy que la gente lo ve a distancia dice: ay cabrón, este hombre tenía razón. Ahorita que estábamos hablando de riqueza, está todo el tema de nearshoring, todas estas inversiones extranjeras que están llegando al país, que están relocalizándose para estar cerca de Estados Unidos. Ya hay bancos e instituciones importantes financieras que están hablando de que estos recursos pueden convertir a México en una potencia si sabe aprovecharlo, y que va a ser fundamental cómo se encabece la siguiente administración de este gobierno. En ese sentido, ¿tiene algún plan, alguna propuesta? Pues yo no les confío un costal de alacranes, como llegan se van. Y bueno, si se puede aprovechar bien, pero apostar a ellos sería equivocado. Yo creo que hay que apostar al pueblo. Pues el pueblo es muy trabajador y la riqueza se construye con trabajo, no se construye de ninguna otra manera. Yo creo que hay que crear otro sistema económico. Esa sí es mi gran ambición. Otro sistema económico donde lo más importante es el ser humano en armonía con la vida y con el planeta. ¿Cómo se come eso? Pues no lo sé, hay que construirlo, hay que discutirlo, hay que soñarlo, hay que trabajarlo, hay que irlo realizando, como se hacen las cosas sobre la marcha. Porque apostarle a empresas sociales, empresas colectivas, a la participación de la gente. Yo creo que por ahí está el camino, ¿no? Y dejar de pensar en el lucro, porque lo fundamental debe ser que todos estemos bien. No, lo digo sin ninguna ingenuidad, hombre. Yo sé lo difícil que es el ser humano, sus virtudes y defectos que todos tenemos. Pero me parece que romper con la idea de la acumulación, el Dios que domina es el dinero, y es un Dios absolutamente destructor y perverso. Entonces tú tienes que generar otra condición, y esa es mi apuesta, ese es mi objetivo. Mencionaba buscar el bien, o el bienestar, ¿no? El bienestar más que el bien. De la población. Creo que pues uno de los grandes retos que sigue teniendo nuestro país es el tema de la seguridad, ¿no? En ese sentido, ¿se plantea seguir con el mismo modelo? Con el mismo, pero hay que abrir una discusión, por ejemplo. Yo creo que hay que abrir la discusión de la legalización de todo tipo de drogas. No digo que se legalicen, digo que hay que abrir la discusión. De todas. De todas, hasta las durísimas, porque tienes que encontrar un camino para quitarle el poder económico, político y militar al narco.
Mientras no logres eso, sobre todo el poder económico, porque si le quitas el poder económico, le quitas los otros dos, el militar y el político. Estados Unidos es el principal consumidor de drogas del mundo y es profundamente hipócrita. Utiliza el dinero de la venta de drogas como motor de su economía y nos echa la bronca a nosotros y no resuelve el problema de que cada vez un mayor porcentaje de su población consume. O nos mandan armas, ¿no? Además, el tema de las armas es el otro motor de su economía. Entonces eso no puede seguir así. Y me parece que eso es fundamental, porque no veo cómo salgas de la pesadilla. Pues hay compañeras, inclusive ya tomando el discurso de la derecha, que es un fracaso. Yo les digo, no sean ridículos, hombre, cuando dicen, es que eso de abrazos y no balazos. A ver, ¿alguien es tan insensato como para pensar que se para el compañero presidente a las 6 de la mañana antes, pero a las 6 de la mañana está en su gabinete de seguridad y le dice al ejército, ¿cuántos abrazos dio hoy las Fuerzas Armadas? ¿Y cuántos abrazos dieron los de la Marina? ¿Y cuántos abrazos dio la Guardia Nacional? Eso es cretino. O sea, él ha hecho un esfuerzo muy grande, ha reducido los índices delictivos, pero no se ha logrado pacificar el país. Y sin entrarle al tema de las drogas y su manejo, pues no lo vas a pacificar. Pero no lo ha reducido, al contrario. No, claro que lo ha reducido. No traigo. Ya superamos. No, ese. A ver, si matan aquí abajo a gente, ¿es responsabilidad del compañero presidente? Pues claro que no. Pues eso que tiene que ver con el tema. O sea, a ver, pues de la humanidad en parte en general. Pero, a ver, todo lo que tiene que ver con si tú dices, a ver, cada crimen y cada delito que hay es responsabilidad del presidente, pues eso es absurdo. Yo creo que más es responsabilidad de las autoridades. No, a ver, no solamente. No de una figura, sino de un sistema. A ver, exacto. O sea, los alcaldes, ¿qué responsabilidad tienen? Pues tienen tareas de seguridad pública. Los gobernadores, ¿qué responsabilidad tienen? Tienen responsabilidad y todo queda centrado en el gobierno y en el compañero presidente. Los índices de homicidios han disminuido de manera muy importante, como en un 30%. No traigo aquí los datos. Los feminicidios han disminuido como en 50%, pero de nada te sirve que bajen de 100 a 50, se siguen matando 50 mujeres. No hay desapariciones forzadas. Los secuestros han bajado como en un 70%, si mal no recuerdo. O sea, el resultado existe y es objetivo, pero no se ha pacificado el país. ¿Por qué dice que no hay desapariciones forzadas? Ni una. ¿Cómo nombraría a...? Desapariciones. Ajá. Eso. Las desapariciones y las desapariciones forzadas son cosas totalmente diferentes. Una desaparición forzada son los normalistas de Ayotzinapa, es el Estado mexicano, son las Fuerzas Armadas y Policíacas, es el gobierno del turno el que ejecuta esos crímenes de lesa humanidad, que es una monstruosidad. Que a mí me desaparezcan un particular se llama desaparición, y eso es una cosa terrible también, que se ha estado incrementando ese fenómeno y que debe resolverse. Exacto. Esas desapariciones ahí están. ¿Cómo resuelves otra vez el tema de la impunidad? O sea, detienes a los cárteles, los presentas, y la fiscalía es corrupta y los suelta. Bueno, pues ahí tienes un problema. No, la fiscalía actúa muy bien y los presenta al juez, y porque es corrupta los suelta. O sea, ¿es tu responsabilidad? No es tu responsabilidad. El Poder Judicial está corrompidísimo, es un asco, eso hay que hacer otro Poder Judicial. Si a García Luna lo hubieran juzgado aquí en México, estaría libre como está libre Rosario Robles.